Dicen que el español de Chile es una de las variedades de español más complicadas de comprender. Dicen también que hablan súper rápido, que pronuncian mal algunas palabras y que usan expresiones muy peculiares. Y a mí esto siempre me ha sorprendido porque como andaluz no me parece que el chileno sea tan complicado. Y quizás sea porque ambos dialectos, el chileno y el andaluz, se parecen bastante. Esas casas blancas. Y yo diría esas casas blancas. En el episodio de hoy tengo conmigo a Natalia, una profe que enseña específicamente el español de Chile. Quédate que nos va a contar un montón de cosas sobre su país y su dialecto. Bienvenido al podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast centrado en el acento andaluz para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Antes de empezar, recuerda que puedes usar gratis la transcripción más glosario de este episodio y de todos los episodios del podcast para así aprender el doble. Especialmente esto es útil en episodios como este, que son conversaciones, diálogos entre dos nativos. Muy buenas, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, me estoy tomando el cafelito contigo hoy y me gustaría que presentaras un poquito a tu país, porque la mayoría de audiencia, de oyentes de este podcast, imagino que están más familiarizados con el mundo europeo, con España y su español, y quiero que conozcan un poquito tu país, tu Chile. Bueno, muchas gracias Antonio por la invitación y sobre Chile. Bueno, Chile es un país que está ubicado en América del Sur, en este caso. Es un país muy largo, tiene más de 4.200 kilómetros y tiene territorio en los tres continentes, lo que lo hace súper interesante también. Tiene territorios en la Antártica, en la isla de Pascua, además del territorio continental, y la longitud del país lo hace bastante interesante porque hace que tengamos diversidad de climas. O sea, en el norte es más desértico, en el centro el clima es más templado, mediterráneo, y hacia el sur el clima ya es más frío. Así que es un lugar súper bueno para visitar, conocer y disfrutar de su naturaleza. De hecho, creo que Chile es uno de los países más largos del mundo, ¿no? En cuanto Es a de extensión norte a de sur, longitud. sí. Sí. De norte a sur es el más largo del mundo. Ujú. Así que Es el sí. más largo del mundo directamente. De norte a sur, si consideras Ok. esa referencia, sí. Ujú, ok. ¿Y tú en qué puntito estás de tu país? ¿Dónde te encuentras? Yo estoy en Santiago, en la capital. Ujú, muy bien. También es una pregunta que quería hacerte para los que no conozcan que la capital de Chile es Santiago, efectivamente. Precisamente porque es un país que está bastante lejos de Europa, de España. A diferencia de De otras todo. nacionalidades, de todo, bueno, no, depende de con respecto a qué, ¿no? Siempre. Exacto, sí. Pero en cualquier caso, es verdad que no he tenido la ocasión de conocer a tantos chilenos. Aquí en España sí que hay muchos argentinos que son, bueno, vecinos vuestros, ¿no? Sí que hay Sí. mucho argentino en España, pero no tantos chilenos. Entonces, cuéntame un poquito a mí y a los oyentes, ¿cómo sois los chilenos? Uy, con respecto a cómo somos, esa respuesta es muy amplia y depende de la persona, o sea, depende del punto de referencia. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás los países vecinos de acá, del Cono Sur o de América Latina, eh, te lo digo por experiencia propia, porque mi pareja es de uno de estos países, dicen que somos como medio depresivos, que tenemos humor Hoy. negro. Sí, que somos más europeos con respecto al resto de los vecinos, eso es algo que se dice mucho como acá, en este lado del charco. Ahora, si le preguntas a un chileno, el chileno te va a decir todo lo contrario, que somos buenos para la talla, es decir, que somos bromistas, que tenemos sentido del humor, pero por sobre todo un rasgo que sobresale de los chilenos dentro de la opinión de los mismos chilenos es que somos muy solidarios. Y esto es porque, da la Ah, geografía de nuestro país, tenemos bastantes desastres naturales cada cierto tiempo, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, y eso hace bueno, que no nos quede otra que frente al desastre cooperar entre nosotros mismos. Así mm, que sí, pero si le preguntas como a un venezolano, a alguien de Colombia, qué sé yo, como de esa
del lado más del Caribe, te van a decir que en realidad somos como bien, bien depresivos o de humor negro. Esos son los comentarios que a mí siempre me han llegado. Qué curioso, Es, qué sí, curioso. sí, sí. Pues para nada, los pocos chilenos que he conocido, que curiosamente no ha sido en España, pero los he conocido, no eran para nada, no me han parecido fríos ni nada de lo que tú has dicho realmente. Quizás porque sois más europeos y entonces me siento más identificado. Sí que en España tenemos un poco ese estereotipo de que toda Hispanoamérica es una gran generalización, ¿no? Pues tiene ese carácter mucho más alegre, más vivo, más intenso en cuanto al carácter, ¿no? Entonces es interesante saber que luego está Chile, ¿no? Que estáis al lado y que no os consideran así, ¿no? Igual. Exacto, exacto. Mira, un dato curioso y súper cortito. Recuerdo que hubo una época que yo hacía mucho couchsurfing en mi casa, o sea, alojaba extranjeros de distintas partes del mundo mientras ellos estaban de viaje. Y recuerdo que siempre la gente de Europa me decía, bueno, porque tú escribes una especie de carta hacia la persona como, oye, y podemos bailar salsa. Y yo decía, pero ¿por qué todos los europeos quieren invitarme a bailar salsa si yo bueno, yo no te digo que los chilenos no bailemos salsa, pero es como que aquí, como que no, no sé, no nos motiva tanto, por lo menos a mí me parecía como, ya, ok, cálmate, cálmate amigos, tranquilo. Sí, Claro, es un poco lo que te digo, ¿no? Que tenemos como tres rasgos que aplicamos a toda Hispanoamérica como si fuera un pequeñito país, ¿sabes? Y la salsa exactamente. es más caribeña, ¿no? Como creo que cada vez Claro, se conoce un poco más, eso sí. es súper loco porque acá los que la bailan son más que todo gringos que vienen acá a Chile y cuando tú vas a estos grupos de salsa son puros gringos que están ahí moviéndose como pueden. No hay ni un chileno, ¿no? Debe haber, pero muy poco. Ujú, ujú. Bueno, ya metiéndonos en materia un poquito más lingüística, uno de los motivos por los que te he invitado es por el español de Chile, ¿no? Que es súper curioso porque veo que hay un montón de similitudes, no similaridades, chicos, con acentos sureños de España, concretamente con el mío, que soy andaluz. Entonces, quería bueno, que nos contaras un poquito de forma simple para estudiantes, claro, eh, cuáles son esos rasgos que diferencian a un chileno de otras variedades de español. Bueno, en primer lugar, podríamos decir que lo que nos diferencia de España es el ceseo. Nosotros pronunciamos la letra S, perdón, la letra Z, tal como si fuera una S. O sea, yo no digo, bueno, no sé cómo decirlo en español de España, zapato, digo zapato. Eso sería como lo más común, que no hacemos esa distinción entre la S y la Z. Para nosotros Ujú. suenan todas iguales. Ya después hay otros fenómenos que, bueno, que no sé si son tan exclusivos de Chile, me parece que en España también los tienen, que es cuando omitimos la letra D entre las vocales al final de las palabras, sobre todo en los participios, por ejemplo, estoy cansado, ao, ¿sí? Cansado, qué sé yo, estoy aburrido, io, en vez de aburrido, eso también Ujú. creo que es bastante similar. Otra cosa sí, que esto ya es bien característico de Chile, es la aspiración de la S, sobre todo al final de las palabras o en algunos casos entre medio. Por ejemplo, en la palabra pisco, nosotros no decimos pisco, decimos pisco, pisco, Mm, como que hay un soplido hacia adentro. mm. Entonces, pero fíjate que no es una elisión, o sea, no es una omisión completa de la letra S, porque no digo pico, que en Chile sería algo muy feo por lo demás, ¿Qué sino que significa? digo, Porque no pillo la referencia. ay, No no, se puede no sé si decir. se refiere al aparato reproductor masculino. Venga, no hay filtros aquí, no hay filtros. Ah, no hay Vale. filtro. Bueno, ya Bueno, sabes. hay algunos, hay Hay los alguno de normales. YouTube, hay alguno de YouTube, Exacto, pero sí. exacto.
Ya nos estás escuchando, estudiante. Como ves, el español de Natalia y el mío comparten muchos rasgos. Y esto no es casualidad. Pero todo eso te lo explico en mi curso online Entiende el acento andaluz, donde te ayudo a no tener problemas para comprender a los andaluces. Y como ves, lo mejor es que acostumbrarte al andaluz, que es un acento bastante complicado, también te va a ayudar a entender muchas otras variedades del español que son parecidas como la chilena. Y si te interesa especialmente mi país, España, a nivel no solo lingüístico, sino también cultural, te invito a vivir una experiencia auténtica descubriendo la cultura y los diferentes acentos de España desde casa. Con mi otro curso online, Descubre España en Español, donde te doy la perspectiva de una persona local del país. Y ahora seguimos con la charla con Natalia. Entonces, claro, no es lo mismo, porque, claro, muchas veces mis estudiantes dicen, ah, bueno, los chilenos no pronuncian la S, pico, no, pisco, Mm, pisco, mm. suena hacia adentro. O el clásico, que yo juraba que no me pasaba, pero los ojos, nosotros decimos y suena como los ojos, pero los ojos, eso sería otra característica. Y Estoy hay una 100... más, Uy, disculpa. dime. No, hay una más que me Ujú. gustaría mencionar, porque hay un sonido que en Chile está súper estigmatizado, que es el de la SH. Ah, Ese sonido está súper estigmatizado. Por ejemplo, en palabras como sushi, nosotros no decimos sí, sino que decimos sushi. vale. O sea, en Y lugar de eso hace, pronunciarlo como lo pronunciaría un angloparlante, es un chi. exactamente. Ujú. Exacto. Y eso hace que cuando los chilenos hablemos inglés, digamos cosas como show, el show, el show. Mm, Exactamente. Eso también pasa un poco aquí, pero no está estigmatizado. Simplemente, pues no sé, como la sh es un sonido que no existe en español, pues hay gente a la que le cuesta un poquito más y dice show. Precisamente es un buen ejemplo, ¿no? Show. Se da solo con Ujú. algunas palabras, no con todas en inglés. Pero lo que quería comentarte es que antes has dicho que esos participios en los que se omite la D, efectivamente es un fenómeno que también pasa en España, pero eh, digamos que no es propio de todas las partes. Y lo que ocurre en casi toda España es que la ADO sí que pasa a AO, es decir, cantado, cantao, ¿no? Ajá. Pero Sí. es algo que se está, está siendo cada vez más prominente, pero antes no era así. Y lo que tienen en común, por ejemplo, el chileno y el andaluz es que no solo son los participios en ado, sino también en ido, ¿no? Que eso sí que no pasa en otras partes de España. Eso es algo muy sureño de aquí y que curiosamente pues también es de Chile, ¿no? De bebío, comío, partío, dividío y estas cosas, ¿no? Aburrido. Aburrido, claro, no solo participio, sino también adjetivo. Y, Exacto. y es verdad que lógicamente cuando decimos que omitimos las S finales, que estoy seguro de que los oyentes no se han sorprendido porque al final a mí me están escuchando todo el día haciendo lo mismo, quizás no es exactamente igual como yo la omito, pero lógicamente no es que desaparezca una S, no es que yo diga lo... La casa, no, hay una diferencia, las casas, ¿no? Sí que hay una Sí. aspiración que varía un poquito, por ejemplo, en Chile, en Andalucía, hay diferentes formas, pero sí, no desaparece, chicos. O sea, si no, no podríamos comunicarnos, no sabríamos si es singular o plural, ¿no? Exactamente, exacto. Y eso es súper curioso lo que mencionas porque al final gran parte de la colonización que llegó de España acá, a esta zona, a Chile, venía mayormente del sur de España. Entonces, bueno, la primera. Entonces, claro, tiene mucho sentido de que Sentido. tengamos sentido, de que tengamos estas similitudes del habla. Es que a mí siempre me ha parecido muy curioso porque, claro, hay muchos hispanos incluso que dicen que los chilenos soy los hablantes españoles, hispanos, perdón, que más cuesta entender. Y a mí nunca Sí. me ha parecido así. O sea, nunca me ha parecido así. Creo que porque para mí es natural lo que hacéis, excepto por, lógicamente, vocabulario, algunos giros, ¿no?
pero fonéticamente no me sorprende nada, ¿sabes? De lo que hacéis. Ah, claro, claro. En la parte fonética sí, porque es bastante similar, podríamos decir. Ujú. Ahora, también es cierto que yo, por estar invitada en este podcast, tampoco estoy hablando 100% como hablaría con un amigo chileno. Entonces, pero Mm, es lo que dices, eso se refiere principalmente a los modismos, a la jerga, claro, etcétera. Pero no claro. estoy modificando mi pronunciación para estar aquí, eso sí. Ujú. Sí, pero Así sí estás que modificando algunas palabras para que yo lo comprenda, ¿no? También. por supuesto, es que si no ya se nos pondría más difícil la pista. Bueno, creo que con esto es suficiente para los estudiantes, para que tengan un primer contacto con el chileno. Luego, si quieren profundizar, tienen tu podcast, bueno, que recomiendo, por supuesto. Pero mira, te propongo un pequeño jueguecito para que los estudiantes vean hasta qué punto nuestras pronunciaciones puedan llegar a ser parecidas, ¿no? Yo voy a Ya, pronunciar una frase muy cortita. En un español vamos a llamarlo estándar, si es que eso existe. ¿Vale? Esto es otro tema de conversación. Entonces yo quiero que después de que yo la diga en un español, entre comillas, estándar, tú la pronuncies tal y como la pronunciarías en tu casa, con tus padres, con tu familia. ¿Vale? ya. Y yo haré lo mismo después de ti. ¿Ok? Así que la primera frase es, esas casas blancas. Esas casas blancas. Y yo diría esas casas blancas. Creo que aquí es igual, o sea, Sí, prácticamente yo lo igual, encuentro, sí, súper parecido. bastante igual. Segunda, la sopa está muy salada. 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 Nosotros también decimos, no siempre, no de forma sistemática, pero el muy pasa a ser mu a veces. O Ya, sea, eso también. a lo mejor suena un poco así, no me doy cuenta, pero me parece que no. La sopa está muy salada, muy salada. No, tú no lo has dicho, tú no Eh, lo has hecho. Y yo quizás no lo diga siempre, pero se oye mucho aquí en Andalucía. mu. Y finalmente, una expresión corta, pues sí. Ay, ya, ya, lo que pasa es que ahí tenemos un problemita, A ver. porque, porque nosotros en Chile tenemos esta palabra pues, nosotros la decimos po, que bueno, que a ver, que hasta aquí no hay nada Mm, nuevo, pero nosotros la ponemos al final. Entonces, claro, yo podría decir pues sí, si estoy diciendo exactamente lo que tú me dices. Ahora un chileno nunca diría pues sí, diría sí, po. qué curioso, qué curioso. Aquí compartimos algo y nos diferencia algo, porque también en Andalucía, a veces, no siempre, decimos po en lugar de pues. Yo jamás diría pues o po, pero no lo cambiamos. Po sí, no sí po. Pero me Ajá, ahí encanta, me está. encanta. Sí, Ok, sí, sí. y todo esto es el lado fonético, pero ¿qué pasa con todas esas palabras que me estás escondiendo, Natalia? ¿Hay alguna palabra, digamos, que un estudiante de español que llega a Chile necesite conocer, típica chilena, para no perderse demasiado? Uy, en Chile tenemos muchísimas, pero a ver, si pienso así a la rápida, la primera que se me viene a la mente es al tiro. Ya, que se puede escribir junta o separada, al tiro. Y significa inmediatamente, pero también enseguida, pero es pronto, Ajá. ¿sí? ¿Puedes Por poner ejemplo, una situación? claro, claro, si tú me dices, bueno, antes de que conversáramos, de que empezáramos a grabar este podcast, tú me mandaste tu enlace a Zoom y me dijiste, ahí está Natalia, y yo te podría haber dicho, voy al tiro, o sea, me conecto inmediatamente, ¿sí? Mm, O también tú me puedes decir como, Natalia, ¿vas a almorzar? Sí, al tiro, como dentro de poco, pero no inmediatamente, mm. ¿sí? Sí, como ya voy, ¿no? Llego en nada. Exacto, Mm. exactamente. Sí, llego al tiro, llego en 10 minutos, al tiro. Creo que esta se comienza a oír, no sé si por la música, no sé si
por qué, pero nos está llegando. No la digo activamente, pero la entiendo. Creo que la Ah, entendería mira, en su contexto. Eso sí, sí. mira, mira. Oye, otra palabra súper importante es pololo o polola en Chile. ¿Por qué? Porque muchas personas que vienen acá a Chile, porque ya sea por negocios, aprender español, etcétera, si es que no tienen un pololo o una polola, terminan teniendo uno, y eso es un novio o una novia. También, Pololo, palabra súper polola. importante. Sí, 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 Ujú. pololo o polola. Ahora es súper curioso porque el novio, la palabra novio o novia, sí existe, sí lo usamos en Chile, pero para referirnos a ese cuando estás comprometido, comprometida para casarte con alguien. Como estamos de novios, o sea, nos vamos a Vale. casar dentro de poco. O sea, es como un estado muy breve ser novios acá. Es lo que podríamos también llamar estar prometido, ¿no? Mi prometido, mi prometida, ¿no? Quizá. Exactamente. No, aquí no. Aquí Sí, sí. es novio, novia. Y luego tenemos variantes así un poquito más informales, pero pololo definitivamente aquí no se dice. Pero está bien saberlo. Está bien saberlo por si nos echamos un pololo o una polola chileno. Sí, mira, bueno, la gente dice que no, pero cuando llegan acá siempre terminan ahí Ah, con pololo, con polola. Y no sé si nos dé tiempo para comentar una tercera y tú me dices cómo claro, sí, vamos. sí, vamos bien, vamos bien. Y bueno, a ver, una palabra que, bueno, ya vimos el po, pero hay una palabra que se usa mucho en Chile que probablemente también esté internacionalizándose, que es el hueón. Hueón. Total. Y fíjate que nosotros no decimos huevón, decimos hueón. Bien. Y hueón, a ver, es una palabra un poco controversial. Espero que, que no te desmoneticen el video. No deberían en todo caso. No ¿Por qué? creo. No creo que la Porque comprenda el algoritmo, Natalia. ya. Bueno, es como en argentino decir boludo, como pelotudo. Ya, Ujú, pero depende del contexto. Porque, claro. a ver, weón a nivel gramatical puede funcionar como un adjetivo, ¿sí? Ser weón, ¿no? Que es weón el Juan, o sea, que es tonto, ¿sí? Mm, Imbécil, estúpido. Pero también nosotros usamos esta palabra para referirnos mucho a nuestros amigos. Ay, que eres hueón. Pero no es mm, mala onda. O sea, que eres hueón. O sea, como, ay, qué estupidez lo que dices, pero somos amigos. Entonces, depende mucho del contexto. Porque siempre hay gente que te dice, no, que es una palabra vulgar, que no sé qué, que no se usa. Mira, no hay palabras que sean exactamente buenas ni exactamente malas. Weón depende mucho del contexto. total. También se usa mucho como sustantivo, como la weá. Una weá es como sinónimo de decir cosa. Por ejemplo, pásame la weá. O sea, no es una estupidez, es simplemente una cosa. Exacto, si la usas como Muy bueno. sustantivo. Y luego Mm, tenemos que también, weón, funciona como verbo, el verbo huevear. Por madre mía. ejemplo, es que imagínate, adjetivo, sustantivo y verbo, entonces es una palabra muy versátil Ajá, ajá. y yo puedo decir el verbo huevear, ¿ya? ¿Qué puede significar, por una parte, pasarlo muy bien, como ir a una fiesta, que en Chile sería un carrete, ir a un carrete y huevear toda la noche, o sea, pasarlo súper bien? O Mm, puede significar también perder el tiempo. No, estuve hueveando toda la mañana, no avancé nada. wow. También. Ok, bueno, voy a ponerlo esto como en un esquema, en la transcripción básicamente, porque necesita una tablita para comprenderse bien, pero por lo que veo, esta sí que es una palabra importante, ¿no? A la hora de hablar o estar en Chile, ¿no? Sí, pues huevan todo el rato. Dios. Igualmente, chicos, lo pondré como se escribe porque es verdad que tiene una pronunciación que puede no ser muy, muy clara, ¿no? Así a primeras. Y Exacto. bueno, ya desmarcándonos un poquito de lo lingüístico, em, ¿qué cosas recomendarías de tu país? O sea, ¿cuál es tu lugar favorito de Chile y por qué lo recomendarías a alguien que lo visita? Uy, mira, ¿sabes qué? Yo como muchas
personas acá en Chile, antes como de dedicarme a hacer clases de español chileno, antes de tener el podcast, siempre estaba como, que Chile, que este país, que no sé qué, que me voy a ir, un Mm, discurso ahí típico, pero cuando empecé a trabajar haciendo clases de español chileno y luego en el podcast, me empecé a enamorar de Chile y es un país que yo recomiendo muchísimo, no porque sea de acá, sino primero por la variedad de destinos turísticos que tiene. O sea, tienes el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo. Tenemos las Torres del Paine hacia el sur de Chile, que también es un destino turístico muy concurrido y por ahí extraoficialmente la octava maravilla del mundo. bueno, También en Chile tenemos vinos muy, muy buenos. Yo sé que con España estamos ahí haciendo un poco la competencia, pero los vinos chilenos son muy buenos. Y como dato curioso con respecto a la gente que le gusta el vino, en 1864 se había dado por extinta la cepa Carmener y en 1994 la encontraron en Chile. Así que mientras wow. en todo el mundo se encontraba extinta por la filóxera, que es una plaga, en Chile la tenemos aquí tal cual. Así que una copita de vino Carmener, excelente. Eso, Maravilla. también Isla de Pascua, que es el lugar, es una isla que está muy aislada, que tiene similitudes con la Polinesia. Bueno, Mm, también pertenece al territorio chileno. Bueno, y mm. también tenemos una historia súper interesante y todo lo demás, pero por la parte geográfica lo recomiendo mucho. Y me habías preguntado por comidas, ¿verdad? No sé No te he si... preguntado, pero Ah, te has adelantado y efectivamente te iba a preguntar por algún platillo, plato, no sé cómo le decís, chileno. plato típico Plato. chileno. Mira, el tema con el plato, yo no sé si tu audiencia, porque en general mi audiencia es casi todas son vegetarianas, veganas, entonces sí hay que decir que la comida chilena, a pesar de que en Santiago y en los lugares turísticos hay bastante oferta para personas vegetarianas o veganas, la comida típica chilena igual lleva carne, se pueden hacer Mm, alternativas, pero pensando un poco en toda esta audiencia y además que es mi plato favorito, podría recomendar los porotos granados con mazamorra. Ahora, me te lo explico. encantaría hacerme una idea de lo que es, pero es que no conozco ninguna de esas palabras. Porotos son frijoles, Ok, frijoles. ok. Porotos granados es una especie de frijol que se da en el verano acá en Chile, que es Ujú. blanco, o sea, el poroto es blanco, el frijol es blanco, y se llama así, porotos granados. Y la mazamorra es una especie de pasta que se hace con choclo, o sea, con maíz. Entonces Ujú. se muele. Echas a cocer los porotos con algunos condimentos y luego de eso, bueno, haces un sofrito. Bueno, te estoy diciendo el plato como todo al revés. Haces el sofrito, echas a cocer los porotos. Aparte, preparas esta salsa que es la mazamorra con el choclo, con albahaca, qué sé yo. Y además le echas zapallo, que es la calabaza, el zapallo amarillo. Mm, Muchos de los platos chilenos se caracterizan por llevar también el zapallo. qué Así bueno que eso. Pues no conocía, aparte de que ha sido una mini lección en vocabulario de alimentos en español de Chile, porque no conocía ninguno. Te lo agradezco porque no sé cuánta parte de mi audiencia es vegetariana, vegana, pero yo lo soy, yo soy vegano. Así que te lo agradezco mucho, es de apreciar. Bueno, Natalia, estoy seguro de que tu país tiene mucho más que ofrecer, pero imagino que hablas de todo eso en tu podcast, así que cuéntales un poco a mi audiencia dónde te pueden encontrar. ujú, sí, bueno, si me quieren encontrar, en mi sitio web es www o triple Vs dobles, como dicen en España, espanolcasiperfecto.com y mi podcast, el Chilean Spanish Podcast. Así que ahí hablo de eso y de muchas cosas más sobre Chile. Perfecto, perfecto. Pues Natalia, muchísimas gracias por venir No, al podcast, por iluminarnos y hacernos descubrir tu país. Y nada, hasta la próxima. gracias a ti, Antonio, y bueno, que te espero acá en Chile. Ea, ea.
¿Te ha gustado, estudiante? Espero que hayas disfrutado un montón con esta charla y ahora te invito a ir al podcast de Natalia a escuchar un episodio que hemos grabado allí. Recuerda darle a me gusta y valorar el podcast con 5 estrellitas en la plataforma en la que lo escuches. Esa es la forma más efectiva que tienes para apoyar mi trabajo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.